tema que en estos pasados días ha ocupado una gran cantidad de páginas en periódicos de circulación diaria. De hecho, en otras ocasiones yo he tenido la oportunidad de conversar con María Isabel Cos Guzmán. Ella es psicóloga y consultora para la Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud. ¿Cómo está, María Isabel? Saludos, Débora, muy bien, buenos días y gracias por siempre darnos la oportunidad de visibilizar este tema tan importante. Me gustaría que comencemos definiendo qué es el suicidio. Sí, el suicidio es el comportamiento que lleva a cabo una persona con la intención de ocasionarse la muerte. Así que y por supuesto el suicidio es una muerte violenta, y para que un suicidio sea catalogado como tal, tenía la persona que tener la intención de provocarse la muerte. Así que ustedes saben que hay muchas situaciones en las que posiblemente hay personas que tienen comportamientos autodestructivos o autolesivos, pero no necesariamente tienen la intención de ocasionarse la muerte. A medida que ha ido pasando el tiempo, hemos visto distintas prácticas y hemos visto cómo distintos sectores de la población han comenzado a mostrar quizás algunos signos que para la sociedad pueden pasar desapercibidos. Por ejemplo, hemos visto un sector de la población que quizás antes no veíamos con alguna frecuencia, las personas de edad avanzada que tomaban la fatal decisión. Hoy día también vemos cómo hay niños que han desembocado en este tipo de práctica, quizás alentados por algunos retos o quizás alentados por las redes sociales. Y yo creo que también es importante que discutamos en esta instancia este asunto que tiene que ver con la privación de la vida. Sí, el comportamiento al que hace referencia, por ejemplo, en los adultos mayores, la literatura ha establecido que es bastante común, pero el público necesita conocer cuál es, específicamente aquellas personas que dejan de comer, dejan de alimentarse, abandonan un tratamiento, ¿verdad? Que de la noche a la mañana deciden, yo no voy a continuar tomando mis medicamentos, yo no voy a continuar llevando a cabo mi tratamiento. Y si nadie le pregunta a ese ser humano por qué ha tomado esas decisiones, quizás nunca nos enteraríamos que tiene la intención de que su cuerpo deje de funcionar, ¿verdad? Y ahí es donde está posiblemente la intención, y a la misma vez, lamentablemente ocurre que muchas veces es después de una muerte por suicidio que identificamos esas señales de peligro, identificamos esos comportamientos, nos damos cuenta que esa llamada telefónica que nos hizo esa persona como para despedirse de nosotros fue precisamente eso, una despedida. Y poco a poco hemos visto que la población en Puerto Rico ha comenzado a desarrollar mayor conciencia sobre esto. Y hay un interés masivo en la población, específicamente entre los profesionales de la salud y los líderes comunitarios, de informarse sobre este tema y asumir un rol activo sobre este tema, porque nos hemos dado cuenta como país que todos podemos salvar vidas, pero para poder salvar vidas tenemos que darnos cuenta de la gente que nos rodea, tenemos que vivir una vida consciente y tenemos que poner en práctica la solidaridad, porque si no, lamentablemente, las personas van a mostrar señales, pero no nos vamos a dar cuenta. María Isabel, ¿hay algunos factores externos que pudiesen provocar que se tomen decisiones fatales como esta? Sí, hay muchísimos. En distintos casos hay situaciones económicas, financieras, podrían haber situaciones, y esto es lo que más predomina en la literatura, situaciones que tienen que ver con enfermedades crónicas, ¿verdad? Aquellas personas que sufren también físicamente de dolor crónico, de enfermedades crónicas, de situaciones como, por ejemplo, los pacientes de diálisis están en alto riesgo de morir por suicidio. Y cuando a eso se le añade también asuntos que tienen que ver con las relaciones familiares, los problemas que podrían haber con las relaciones íntimas, las relaciones de pareja. Hay muchas situaciones como estas que pueden convertir, ¿verdad?, la vida de un ser humano
¿verdad? Provocar que ese ser humano sienta que no aguanta más, que no tolera más el sufrimiento, y cuando a eso se le combina que no percibe alternativa o solución a sus situaciones, ahí entonces es donde pudiese aparecer la idea de la muerte como la única alternativa. Y sabemos que no lo es así, pero a la misma vez, ¿verdad? Cuando hay una persona en total desesperanza y desesperación, necesita de una tercera persona que le tome de la mano simbólicamente y a veces físicamente y le diga: yo estoy aquí, tú no estás solo, vamos a encontrar alternativas, porque siempre las hay. Así que siempre mencionamos cuando hablamos del suicidio que es un fenómeno multifactorial, y lo que para algunos puede ser un evento o una situación sencilla de resolver, para nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro hermano, puede ser un evento catastrófico. Así que tenemos que tener conciencia de que cuando queremos ayudar a alguien, cuando identificamos esas señales de peligro, sabemos que hay alguien que está pasando por una situación bien complicada, nuestro rol no es necesariamente aconsejar. Nuestro rol es reconocer ese sufrimiento, darle un lugar a ese sufrimiento y acompañar a la persona a que encuentre alternativas para su situación, ¿verdad? Y cuando la situación es de muchísimo riesgo, que la persona está ya diciendo que va a llevar a cabo un acto con la intención de quitarse la vida, no lo dejemos solo. Sabemos que las situaciones van a pasar, sabemos que todo es temporero, que las situaciones tienen alternativas, pero esa persona en riesgo necesita estar acompañada hasta encontrar esa ayuda que necesita. Hay relatos que, de hecho, en ese artículo periodístico que salió hace algunos días, creo que fue en el periódico El Nuevo Día, el relato precisamente de estas madres que han recibido la llamada telefónica de sus hijos expresándole amor, y fue la última conversación para que finalmente ellos tomaran la opción de privarse de sus vidas. Y como usted bien señala, esto es una muerte violenta, ¿verdad? Para lo cual pues no estamos preparados tampoco los que miramos desde lejos, ¿verdad? Este tipo de acción. En los pasados días vimos la noticia de esta niñita de 9 años de edad en la zona de Caguas, que con una toalla o una cortina se privó de su vida. Cuando un niño llega a este extremo, ¿hay alguna situación que pudiese mamá o papá notar, o algún signo para tratar de brindarle la ayuda a ese niño? Sí, los niños, siempre es importante aclarar, por lo menos en Estados Unidos, lamentablemente los suicidios entre niños y adolescentes han estado en aumento. En Puerto Rico no hemos visto esa tendencia. En Puerto Rico es atípico que estas situaciones ocurran en personas menores de 10 a 11 años. Sí hemos visto y tenemos lamentablemente muertes por suicidio entre muchos adolescentes. Ahora bien, los niños y las niñas también son seres humanos que sufren, padecen y necesitan ser, ¿verdad? Su sufrimiento necesita ser reconocido. Ahora bien, como esos niños y esas niñas quizás no tienen el mismo vocabulario que tiene un adulto, y yo siempre digo, si a los adultos se nos hace difícil poner en palabras cómo nos estamos sintiendo en los momentos más difíciles de nuestra vida, imagínense un